Miles de cartuchos de munición se almacenan en sus alas. Las armas se prueban en tierra. En 1943, pilotos alemanes rieron al ver el P-47 Thunderbolt. Gran potencia de su motor. Para ellos, era una bestia torpe, pesada, lenta y muy tosca para ser una amenaza. Se burlaban, llamándolo botella de leche de 7 toneladas, y juraban que sus Messerschmitts y Focke-Wulfs lo derribarían del cielo con facilidad. Pero la risa duró poco. Bajo su voluminosa estructura se ocultaba un monstruo. 8 ametralladoras calibre 50, velocidad de picado brutal y blindaje que soportaba el fuego de cañón. Lo que sucedió después convertiría esa risa en miedo. La historia del Thunderbolt empieza antes de aterrorizar a los pilotos alemanes. Inicia en 1940, días tensos e inciertos. Estados Unidos aún no estaba en guerra, pero sus diseñadores ya pensaban qué máquina se necesitaría para ganarla. En Republic Aviation, el ingeniero jefe Alexander Kartveli se enfrentó a un desafío sin igual. Los comandantes buscaban un caza de altitud, potente para escoltar bombarderos en territorio enemigo y resistente para enfrentarse a la élite de la Luftwaffe. La respuesta de Kartveli no fue elegante, fue brutal. Construyó el caza en torno a uno de los motores más grandes jamás instalados en un avión monoplaza, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2.000 caballos de fuerza. El P-47 no se pensó para ser elegante desde un inicio. Fue concebido para ser imparable. Al debutar en 1941, los pilotos se asombraron de su tamaño. Cargado, pesaba casi 7.711 kilogramos, superando al Spitfire y al Messerschmitt Bf-109. Su ancho fuselaje se abultaba como una jarra de leche de acero, lo que le valió el apodo de Jog, un nombre que al principio fue una burla, pero que pronto se pronunciaría con respeto e incluso asombro. El Thunderbolt llevaba algo que ningún otro caza podía igualar: 8 ametralladoras calibre 50, 4 en cada ala. Cada una podía disparar 13 proyectiles por segundo. Juntas, lanzaban más de 100 proyectiles por segundo, casi 6 kilogramos de plomo en el aire a la vez. En comparación, muchos cazas alemanes montaban un par de cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de fusil. El Juk podía ahogar a sus enemigos en potencia de fuego, pero eso era solo la mitad de la historia. El P-47 se diseñó como un tanque volador. Su motor radial refrigerado por aire soportaba un castigo que incendiaría un motor Merlin o Daimler-Benz líquido. Sus alas y fuselaje fueron reforzados para soportar una tensión increíble, y la cabina blindada les daba a los pilotos más posibilidades contra el fuego antiaéreo y los proyectiles de cañón. Los pilotos jurarían que el Juk aguantaba más daño que cualquier caza y aún los traía a casa. Pero al principio, esta bestia tuvo problemas. Su tamaño implicaba alto consumo y corta autonomía en las primeras versiones. Sin tanques externos, apenas escoltaba bombarderos pasado la costa francesa. Su ascenso era lento frente a ágiles cazas alemanes. Los pilotos se quejaban de su peso y tamaño. Más allá de esas quejas, yacía la verdad. El Thunderbolt no fue hecho para maniobras finas. Fue construido para caer como un martillo del cielo, golpear con fuerza abrumadora y sobrevivir a lo que ningún otro caza podía. Era un nuevo tipo de arma para un nuevo tipo de guerra. El mundo ignoraba, pero la creación de Kartveli haría de los cielos europeos un campo de pruebas. Los alemanes reirían, los pilotos americanos dudarían. Entonces, lenta y dolorosamente, el Juk se revelaría, no como un juguete o un error, sino como uno de los depredadores más letales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el P-47 Thunderbolt apareció en Europa en 1943, la reacción alemana fue casi unánime: risas. Para la Luftwaffe,
Parecía un error, un bruto gordo haciéndose pasar por caza. Comparado con las líneas esbeltas y ágiles del Messerschmitt Bf-109 o del Focke-Wulf 190, el Juke parecía hinchado, lento y totalmente inadecuado para el combate aéreo. La inteligencia de la Luftwaffe lo llamaba la botella de leche de 6.35 toneladas, creyendo que era un ejemplo de exceso americano, grande, pesado, torpe. Para Adolf Galland, uno de los ases alemanes más famosos, la fórmula de la victoria era obvia. La Luftwaffe había perfeccionado el combate aéreo con cazas ágiles y ligeros. Los pilotos alemanes se enorgullecían de su precisión, disciplina y de superar al enemigo en giros y ascensos. Ante ese linaje, el Thunderbolt parecía ridículo. Bromeaban con que era más fácil que cayera por su propio peso a que ganara una batalla aérea. Pero había algo peligroso oculto tras esa arrogancia, porque mientras los pilotos alemanes se mofaban, los estadounidenses se adaptaban. Aprendieron que superar en giro a un Bf-109 era un suicidio, pero no era necesario. El Juke podía picar como ningún otro caza. En picada, su enorme peso se convirtió en velocidad. Muchos ases alemanes que intentaron seguirlos vieron sus controles bloquearse y sus alas vibrar al acercarse al límite de sus aeronaves. El Thunderbolt simplemente seguía, recuperándose a más de 800 kilómetros por hora, con su piloto vivo y listo para luchar otro día. Los alemanes también subestimaron la resistencia del Juke. Al principio, pilotos de la Luftwaffe informaron, conmocionados, haber acribillado al caza americano, solo para verlo tambalearse, humear y seguir volando. Un as lo describió como dispararle a una fortaleza volante en miniatura. Otro lo llamó una bestia que no quería morir. Las risas de las reuniones de la Luftwaffe pronto se volvieron gruñidos de frustración. Pero lo más escalofriante llegó al rugir esas 8 ametralladoras calibre 50. Pilotos alemanes que habían descartado al Thunderbolt como blanco lento, de repente se encontraron hechos pedazos en el aire. Una sola ráfaga podía destrozar alas, motores o cabinas, sin dejar tiempo para escapar. Veteranos de la Luftwaffe admitirían que subestimar al Juke fue un error mortal. Su arrogancia les impidió ver que Estados Unidos no había construido un juguete, sino un monstruo. Para cuando las risas cesaron, ya era demasiado tarde. El P-47 no era ninguna broma. Era una tormenta de acero, y apenas comenzaba a mostrarle a Alemania cómo era la verdadera potencia de fuego. La verdadera fama del P-47 Thunderbolt no se forjó en la mesa de dibujo ni en chanzas de hangar. Se bautizó en Europa en 1943. Para entonces, el cielo era un brutal ajedrez. Bombarderos de Estados Unidos, como el B-17 y B-24, atacaban la Europa ocupada y la misión de la Luftwaffe era simple: destrozarlos. Al principio, los ases alemanes poco temían. Habían masacrado las formaciones iniciales de bombarderos, seguros de que ninguna escolta sobreviviría. Y entonces llegó el Juke. Las primeras misiones del Thunderbolt fueron complicadas. Su alcance limitado solo cubría a los bombarderos a medias, y los pilotos de la Luftwaffe atacaban al regresar los Jukes. Las pérdidas fueron graves, y algunos dudaron del valor del nuevo caza. Pero en combate, el Thunderbolt impactaba. En su primer combate aéreo, un piloto alemán se lanzó sobre lo que creía una presa fácil. Abrió fuego, acribillando al P-47 a cañonazos, y observó incrédulo cómo seguía volando. Momentos después, el Juke viró, con sus 8 Browning rugiendo al unísono. El caza alemán fue hecho pedazos en el aire. Los pilotos pronto conocieron las fortalezas del Thunderbolt. No era un bailarín como el Spitfire ni un duelista como el Mustang, pero era un martillo. Los pilotos americanos utilizaban el peso del Juke para picar desde gran altitud a una velocidad increíble, soltando ráfagas devastadoras antes de subir a salvo.
Los pilotos alemanes que intentaban seguir a menudo perdían el control de sus aviones más ligeros, estrellándose o destrozando sus alas. Un as de la Luftwaffe admitió: "No podías seguir a un Juke en un picado. Te llevaría a la muerte". El Juke también comenzó a destacar en el rol que lo haría legendario: el ataque a tierra. Armado con bombas, cohetes y sus calibres 50, el Thunderbolt destrozaba convoyes, trenes y tanques alemanes. Las tropas alemanas temían el grave rugido de su motor, pues en segundos sus columnas podían ser destrozadas por una tormenta de plomo y fuego. La botella de leche, antes burlada, se hizo un depredador que cazaba en el aire y en tierra. A fines de 1943, los resultados eran claros. Los Thunderbolt sumaban victorias, con sus pilotos volviendo con aviones destrozados por la artillería y cañones pero intactos. La noticia se extendió rápido en la Luftwaffe. El Juke no era presa fácil. Era una máquina que se reía del peligro, golpeaba como un martillo y se negaba a caer del cielo. El tono de burla en los informes alemanes cambió. Lo que antes era un gigante torpe, ahora lo susurraban como una verdadera pesadilla. El P-47 había probado la sangre y con cada misión se volvía más hambriento. En 1944, la Luftwaffe no se reía al ver la silueta del P-47 Thunderbolt. Le temían, porque al presionar los gatillos, las 8 ametralladoras Browning M2 calibre 50 del Jug cobraban vida, desatando un torrente de destrucción inigualable para cualquier caza monomotor de la guerra. 4 ametralladoras por ala, expulsando 13 proyectiles por segundo, implicaba que más de 100 balas de alta velocidad rasgaban el aire a cada latido. Contra los cazas alemanes, de blindaje ligero, resultaba excesivo. Contra objetivos terrestres, era una matanza. Los pilotos alemanes que se habían burlado del Thunderbolt descubrieron lo poco margen de error que tenían. Bastaba una ráfaga corta, a veces solo un segundo, para destrozar un Messerschmitt o un Focke-Wulf. Las calibres 50 no solo perforaban, sino que destrozaban, arrancando alas, incendiando tanques y matando motores al instante. Pilotos que sobrevivieron a incontables combates contra Spitfires o Mustangs admitieron que el poder de fuego del Juke era diferente. Un veterano de la Luftwaffe recordó: "Era como ser golpeado por un muro de plomo volante", pero su poder letal no se limitaba al aire. A mediados de 1944, el Thunderbolt era un terror en el campo de batalla. Cargado de bombas y cohetes, se volvió una artillería volante. Las columnas blindadas alemanas aprendieron que ni el Panzer más pesado estaba a salvo al lanzarse el Juke. Un solo cohete podía volar la torreta de un tanque Tigre, y las pasadas de ametrallamiento convertían camiones, trenes y convoyes en restos humeantes. El sonido de las calibre 50 rasgando el aire se volvió un arma psicológica por sí mismo. Soldados de infantería alemanes hablaban de quedarse paralizados de terror al oír acercarse al Juke, sabiendo que estaban a segundos de la devastación. Para los estadounidenses que lo pilotaban, el Thunderbolt era más que un arma, era protección. Los pilotos confiaban en el Juke para regresar pese a los agujeros en su fuselaje. Se contaban historias de P-47 que volvían con alas destrozadas, motores fallando, colas semidestruidas, pero aún volaban. El Juke resistía castigos que arruinarían a casi cualquier otra aeronave. Para sus pilotos, esa resistencia les permitía volar agresivamente, permanecer más tiempo en combate y realizar ataques suicidas en otros aviones. El impacto en la moral alemana fue profundo. Donde los pilotos de la Luftwaffe antes confiaban en sus máquinas, ahora enfrentaban un enemigo con abrumadora potencia de fuego y casi invulnerabilidad. Para la infantería, el Juke era sinónimo de muerte súbita desde el cielo. Lo que comenzó como risas se convirtió en miedo,
y lo que antes fue burla se volvió un pavor silencioso. El Thunderbolt se había ganado su reputación. No era solo un caza, era una tormenta de acero. Y cuando sus cañones hablaban, hasta los ases de la Luftwaffe escuchaban. El 6 de junio de 1944 inició la mayor invasión de la historia humana. Mientras los aliados asaltaban Normandía, miles de aviones cubrían los cielos para protegerlos. Entre ellos estaban los P-47 Thunderbolt tanques voladores de temible reputación. Esa mañana, los alemanes que se habían mofado del Juk como una bestia torpe, vieron lo devastador que podía ser a plena potencia. El Thunderbolt estaba por doquier. Antes del amanecer, los Jugs rugieron por el norte de Francia, ametrallando vías férreas, interrumpiendo comunicaciones y volando convoyes que transportaban refuerzos hacia la costa. Al amanecer, ya rondaban las playas, listos para abalanzarse sobre cualquier unidad alemana expuesta. Para los soldados de la Wehrmacht fue una pesadilla. Imagina agazapado en un seto, oyendo el lejano rugido de motores, y luego ver la silueta masiva de un P-47 en picada directa hacia ti. En segundos, 8 ametralladoras calibre 50 escupían fuego, destrozando camiones, artillería y hombres. Los supervivientes solían hablar del tormento psicológico, pues sabían que el Juk los hallaría donde quiera que fuesen. Para los pilotos alemanes, la situación era igual de grave. La Luftwaffe estaba al límite, sus filas diezmadas por años de desgaste. Al disputar los cielos de Normandía, fueron superados en número y en potencia de fuego. Los P-47, en escolta y patrulla, los destrozaban con brutal eficiencia. Incluso los ases alemanes que llamaban al Juk botella de leche admitieron la verdad tras la invasión. Frente a enjambres de Thunderbolts, sus Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190 apenas tenían oportunidad. Lo que hizo al Juk tan peligroso en Normandía no fueron solo sus armas, fue su adaptabilidad. En un instante ametrallaba Panzers, al siguiente combatía cazas sobre las playas y luego bombardeaba artillería a kilómetros tierra adentro. Los comandantes alemanes, abrumados por el caos de la invasión, notaron que mover tropas o suministros de día sin riesgo de aniquilación era imposible. El Juk paralizó a las fuerzas alemanas mientras los aliados avanzaban. El día D fue el punto de inflexión. Desde entonces, la Luftwaffe nunca recuperó el control del cielo de Europa Occidental. Los Thunderbolt, antes considerados un error, eran ahora indispensables. Un martillo aéreo que aplastaba la resistencia alemana desde el cielo. Para las tropas alemanas, cada sombra en el cielo infundía pavor. Para los pilotos alemanes, cada ascenso era una misión sin retorno. Normandía lo había demostrado sin lugar a dudas. El Juk no era ninguna broma. Fue el arma que cambió el curso de la guerra. Tras Normandía, la guerra en Europa Occidental viró a persecución mortal. Las tropas alemanas retrocedían al este, buscando reagruparse, mientras los aliados avanzaban. Y sobre ellos, el P-47 Thunderbolt acechaba los cielos como un depredador. A fines de 1944, el Juk ya no era solo un caza. Se había vuelto uno de los aviones de ataque a tierra más temidos. La estrategia era simple, pero devastadora. Estrangular la máquina bélica alemana, destruyendo todo a su paso. Los P-47, armados con bombas, cohetes y 8 ametralladoras calibre 50, rastreaban carreteras, vías férreas y puentes. Todo convoy era un blanco. Cada tren, una sentencia de muerte. Las tropas alemanas pronto vieron que moverse de día era un suicidio. Al avistar una columna de panzers o camiones, los Jugs descendían en oleadas, desatando un fuego tan intenso que los supervivientes juraban sentir que el suelo mismo explotaba. Un oficial alemán admitió: «Temíamos a los Jabos más que a nada». No podías escapar de ellos, estaban por doquier. Jabo, abreviatura de Jack Bomber,
era el apodo alemán para el Thunderbolt y otros cazabombarderos aliados. Entre ellos, el P-47 destacaba por su brutalidad. Sus cohetes podían destruir tanques Tigre pesados y sus ametralladoras calibre 50 reducían a la infantería a sombras. Hay informes escalofriantes de columnas aniquiladas en minutos, humo negro y acero ardiente marcando el paso del Thunderbolt. Para los pilotos de Estados Unidos, el Hugh se ganó su aprecio aquí. Lo llamaban fortaleza volante, resistente para llevarlos a través del fuego antiaéreo y aún traerlos de vuelta. Muchos contaron historias de volver a la base con alas destrozadas, agujeros en el fuselaje e incluso motores humeantes. A pesar de esto, el Hugh se mantenía firme. El avión infundió valor a sus pilotos y ellos no dieron tregua a la Luftwaffe ni a la Wehrmacht. Para otoño de 1944, los alemanes temían no solo el blindaje aliado, sino también los cielos. Cada reabastecimiento, retirada o reagrupación conllevaba riesgo de aniquilación. El Hugh transformó la guerra terrestre en pesadilla constante. Aunque los cazas de la Luftwaffe intentaban intervenir, a menudo eran superados, sin poder detener a los Thunderbolts que destruían desde abajo. La ruta a Alemania estaba pavimentada con restos, trenes destrozados, camiones incendiados y tanques diseminados por el campo. Fue un camino forjado no solo por los aliados, sino por la caza implacable de los Thunderbolt. Lo que los alemanes una vez ridiculizaron por ser demasiado pesado, torpe y americano, se había convertido en el arma que estrangulaba su esfuerzo de guerra. El Hugh ya no solo era temido, era odiado, maldecido y susurrado con terror por aquellos que vivían bajo su sombra. En diciembre de 1944, Hitler hizo una última apuesta: la batalla de las Ardenas. Bajo la nieve y la niebla invernal, tanques e infantería alemana avanzaron por las Ardenas, arrollando las líneas estadounidenses. Por un momento, la Wehrmacht pareció recuperar su antigua ferocidad. Los aliados retrocedieron, sus suministros destrozados, sus posiciones colapsando. Pero Hitler no había contado con algo. El clima no aguantaría para siempre. Y una vez despejado el cielo, el P-47 Thunderbolt descendería a vengarse. La primera semana, nubes densas inmovilizaron la aviación aliada. Tropas alemanas, envalentonadas, movían sus tanques Tigre y Panther por bosques helados. Pero el 23 de diciembre, la niebla se disipó y empezó la pesadilla. Escuadrones de Thunderbolts rugieron sobre sus cabezas, descendiendo sobre las carreteras nevadas. Lo que siguió fue una carnicería. Los pilotos estadounidenses lo llamaron clima de cacería de pavos, los alemanes, infierno. Columnas que avanzaron confiadas días antes, ahora estaban atrapadas en carreteras llenas de restos ardientes. Los cohetes del Hugh abrían tanques como cáscaras de huevo. Sus calibres 50 convertían camiones, depósitos y artillería en ruinas. Uno tras otro, los puentes se derrumbaban bajo los bombardeos, cortando la retirada. Los alemanes usaron sus reservas, su última oportunidad decisiva, y el Thunderbolt lo destrozó desde arriba. Para los pilotos de la Luftwaffe, la batalla fue agonía. Se esforzaban por proteger a sus compañeros en tierra, pero cada ascenso significaba enfrentarse a Thunderbolts ya en altitud. El Hugh se volvió un cazador de cazadores, y sus pilotos sabían lo que arriesgaban. Si rompían el contraataque alemán aquí, la última esperanza del Reich moriría. Los pilotos contaban historias escalofriantes de las Ardenas. Uno describió ametrallar una columna hasta que la carretera parecía un cementerio de acero. Otro recordó ver a soldados alemanes huir de sus vehículos, abatidos mientras las armas del Hugh cocían la nieve con fuego. El impacto psicológico fue total. Informes de la Wehrmacht describían unidades enteras que se negaban a moverse de día, convencidas de que el cielo estaba maldito. En enero de 1945, las Ardenas cayeron.
El sueño alemán de dividir a los aliados fue sepultado bajo tanques y convoyes destrozados. Cuando los historiadores rastrearon el punto de inflexión de la batalla, no fue solo la infantería o los tanques en las Ardenas. Fue el P-47 Thunderbolt. El Jug había convertido el cielo en un arma aliada, y al hacerlo había quebrado la última gran ofensiva de Alemania. A partir de entonces, no habría más contraataques, no más embates audaces de la Wehrmacht. El camino hacia Berlín quedaba expedito, y en lo alto, los Jugs seguían persiguiendo sin tregua, implacables como de costumbre. En 1945, la Luftwaffe caía, pero el P-47 Thunderbolt fue implacable. Los Thunderbolts irrumpieron en el corazón de Alemania, destrozando estaciones de tren, convoyes y tanques con bombas, cohetes y el rugido de 8 ametralladoras calibre 50. Soldados alemanes los llamaban jabos y temían más al Jug que a la artillería, pues no había dónde ocultarse. En el aire, desesperados Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190 intentaban defenderse, pero las probabilidades eran nulas. Su velocidad de picado y resistencia le dieron la ventaja. Su potencia de fuego aniquiló incluso a pilotos de élite. Veteranos de la Luftwaffe admitieron que el Thunderbolt les destrozó la moral. Lo que antes parecía un gigante torpe se volvió una pesadilla invencible. Al concluir la guerra, el trueno del Jug resonó en Alemania, señalando el colapso del Reich.